Bueno, hoy vamos a platicar con uno de los personajes emblemáticos en la oposición, una figura que viene desde la izquierda, de un México bien distinto al México que estamos viviendo el día de hoy. Guadalupe Acosta Naranjo, ¿cómo estás? Bienvenido. No, pues muchas gracias, Luis, por la invitación y Hombre. a tus órdenes, como siempre. Oye, ¿cómo cambió México, no? Te ha tocado Sí. vivir muchos Méxicos. Tú. Sí, me tocó vivir muchos Méxicos, un México muy autoritario, donde los que éramos de oposición no teníamos derecho a hacerlo, no teníamos registro como partido, no se nos permitía a la gente que veníamos de la izquierda construir un partido. Fue hasta 1979 que se logró el primer registro del Partido Comunista en su momento, que luego terminó siendo PSUM, PMS, y es el registro que hoy tiene el PRD. Y éramos con momentos de mucho autoritarismo. Luego entramos en un proceso de transición, donde se fueron ampliando las libertades, se fueron construyendo un régimen mucho más democrático, nunca perfecto. Teníamos todavía muchos problemas, pero ahorita nos llevan para atrás en un pinche jalón que nos está regresando a los 70s, pero a paso redoblado. A ver, pero pues a lo mejor a los 70s de ese Partido Comunista que se creó, ¿no? Sí. ¿Sigue vigente esa idea? No, esa izquierda eso ya hace mucho que quedó atrás. Revolucionaria. Cuando el PRD se formó en 1989, el 5 de mayo, fue el año en que se cayó el muro de Berlín. Y se cayeron muchos de estos mitos y de esas ideologías que demostraron que sin democracia no puede haber justicia social. Cuando Fukushima decía el fin de la historia Así ha es. llegado. Pero no se imaginaba lo que iba a venir después. Fue ese 1989 y a lo mejor vino un periodo de relativa democracia, institucionalidad. Y de pronto en el mundo, y te lo pregunto porque yo sé que eres hombre de mundo, que es más allá de vernos el ombligo. Llega en 2016 un Donald Trump y empieza a crecer el populismo en el planeta. Y un Bolsonaro. Y ahora un López Obrador. Okay. Estamos teniendo una regresión de gente que llega al poder porque hay cansancio de la sociedad, de los partidos políticos tradicionales, de que la democracia no haya traído una mejora en sus bolsillos, de que los actos de corrupción se siguieran dando con total impunidad. Entonces la gente de repente votó por quienes prometían acabar con todo esto. Pero estos, en cuanto llegaron al poder, quieren tumbar la escalera para que no se vuelva a subir nadie. Entonces, en el mundo hay un fenómeno donde las democracias están poco valoradas. Por eso es tan importante lo que pasó. Vamos a contrasentido. Lo que pasó el pasado domingo. Sí, con la marcha. Con la marcha y del del INE, de gente defendiendo valores democráticos. Marchas inéditas. Y creo que la democracia está más implantada de lo que se piensa en la sociedad. Por eso la gente sale a defenderla con desconfianza de los políticos, de todos los políticos, pero no quiere que se termine con un régimen democrático. Pero también es una parte de la gente la que no quiere que se termine con un régimen democrático. Hay otra parte de la gente que sí quiere, que crea pie juntillas lo que dicen estos líderes populistas o lo que dice, regresando a México, el presidente López Obrador. ¿Cómo le hablan a ese sector? ¿Se le puede hablar o ya es una división total? Sí tenemos que hablar porque tenemos que reconstruir el tejido democrático. Esta idea de la intolerancia que se nos plantea todas las mañanas y que a veces un sector de la oposición replica en sentido contrario, hace un diálogo de sordos que es muy perverso para la sociedad. Tenemos que volver a reconstruir que podemos tener diferencias políticas, que con reglas se deben de dirimir, democráticas, y que todos somos mexicanos, que no tenemos por qué tenernos odio. Yo no odio a los que votan por Morena, tienen su derecho, no comparto su opinión, bueno, voto por otro lado, y seguimos siendo mexicanos. Particularmente en perfiles como el tuyo, es en donde vienen muchos cuestionamientos. Hoy están en contra del presidente, hoy lo señalan, pero hay también que les dice, pues ustedes lo crearon. Sí, lo malcriamos. Ustedes lo crearon, a ver, ustedes lo apoyaron, ustedes estuvieron defendiendo, ustedes dijeron que había fraude en el 2006. Nosotros dijimos, por lo menos yo, porque hay constancia, de que hubo una elección inequitativa. Ok. Una inequitativa. Pero lo que salió de las urnas, ese era el resultado. Y lo sé perfectamente porque Andrés
ahora que estamos platicando de eso, yo era el secretario general y Andrés me encargó las encuestas de salida e hicimos dos. Una encuesta de salida de María de las Heras, que fue la que se sabía públicamente, y otra que no sabía nadie más que él y yo. IMO se llamaba. IMO, que es una empresa de Guadalajara que había tenido su origen en el CEO de Guadalajara. Esa empresa hizo la segunda encuesta de salida que me basaba el reporte solamente a mí y yo a Andrés. El último reporte de esa encuesta de salida perdíamos por medio punto. ¿Cómo fue esa reacción de Andrés cuando le enseñas Cuando la encuesta del IMO? se la mandé por BlackBerry, porque yo estaba, la encuestadora estaba ubicada en mi oficina, en la Secretaría General del partido, en Benjamín Franklin. A mí me daba los reportes y yo se los daba. Cuando yo le mando, él estaba en el Hotel Marquís y yo estaba en Benjamín Franklin, entonces yo le mandé el resultado con medio punto abajo. Exactamente como salió, fue lo que nos dio. Y él salió a decir que había ganado con nuestras propias encuestas de salida. Bueno, tuvimos una pequeña discusión y él me dijo, a ver, Guadalupe, medio punto es empate técnico. Pudo estar arriba, pudo estar abajo, tiene el margen de error. Está bien, te lo compro el argumento. Pero hoy puedo decirlo con toda claridad, la última encuesta de salida que yo le entregué, perdíamos con medio punto la elección. ¿Cambió el presidente, hoy presidente, en ese entonces opositor, con esta derrota? Sí, ahí se enfermó. Ahí se enfermó. Él no pensó jamás que iba a perder la elección. Estaba muy confiado. Y es que el desafuero había sido un gran triunfo para él. El presidente de la República buscó desaforarlo. El Poder Judicial justificó el desafuero. Y el Poder Legislativo lo hizo, el desafuero. Y la gran movilización derrotó a los tres poderes. Entonces fue cuando dijo, soy políticamente indestructible y me he convertido en un rayo de esperanza para millones de mexicanos. Esa gran victoria lo hizo pensar que podía con todo. Y cuando la elección se dio de esta manera inequitativa, porque sí hubo inequidad, porque sí hubo empresarios contratando spots de radio y televisión para intervenir en la elección. Claro. Todo eso fue inequitativo, pero los votos se contaron y se contaron bien. ¿Cómo llegaron ahí? ¿De qué forma llegaron ahí? Eso es otra cosa. Pero los votos se contaron y se contaron bien y entonces él se amargó. Él no aceptó la derrota, entonces. No. ¿Qué pasa ahí en ese cambio? Se convierte, bueno, viene el plantón de reforma, viene la que me nombra solución. A mí, por cierto, responsable del plantón de reforma. Sí, a eso yo iba. fui el único responsable de ese. Dormí todos los días, los 47 días ahí en el Zócalo. Así que sí me lo sé metro a metro y sé con cuánto se llena. Porque cuando lo llena Andrés es 500,000. Ajá. Y cuando vamos nosotros somos 12,000, 10,000 o 12,000. Cabíamos en el Auditorio Nacional, según Martí. Sí. La marcha de ayer, fíjate nomás. Si no se les bota la canica también a estos. Oye, pero tú fuiste el responsable del plantón de reforma. Sí. Okay. Y ahí estuve todo el tiempo. Aún sabiendo que habían perdido. Guadalupe. No, y deja peor, yo voté en contra del plantón. Cuando se votó, pues voté en contra. Entonces él hizo una comisión para ver qué íbamos a hacer. Y en esa comisión estaba Manuel Camacho, en paz descanse, Jesús Ortega, Ricardo Monreal, Porfirio Muñoz Ledo, en fin. Y yo propuse huelga de hambre. Y dije que se ponga en huelga de hambre Andrés en la asta bandera. ¿Cómo vamos a bloquear reformas si la ciudad la ganamos? Es golpear a la gente que votó mayoritariamente por nosotros. Se le habían ganado para Marcelo Ebrard. Sí, y la convencimos a los demás y fuimos y entregamos la propuesta. Y me dijeron, léela tú porque a ti se te ocurrió. Entonces yo la leí y mal había terminado de leerla cuando Andrés pega un grito y me dice, claro que no. No vamos a hacer huelga de hambre, vamos a hacer el plantón. Y le digo, pues yo no estoy de acuerdo. Pues vamos a votarlo. Y los que me habían dicho que yo la presentara votaron con él. Me dejaron votando solo en contra. ¿Y el castigo fue que entonces te hicieras responsable? No, se enojó mucho. Y el día del plantón, que él le llama a la gente y entonces les digo que si nos quedamos y que la gente levanta las manos. Y sí, todo claro, eso. Sí. Mira, para ser sinceros, a mí ya no me estaba pelando, estaba muy enojado conmigo porque había dicho que no. Y yo me fui a comer a un restaurante ahí libanés pegado al Zócalo, con unos viejos amigos. Y estaba como en el tercer tequila.
cuando me habla Nico y me dice licenciado, porque Nico a todo mundo le dice licenciado. Sí. Licenciado, que le habla el licenciado, que si puede venir. Pues y ahí vamos, ahí a la reunión, y dice, hay 800 gentes en el Zócalo. Tenemos que tomar medidas de organización. Y yo propongo que los 3 secretarios generales, el PT, MC, en aquel tiempo Convergencia y PRD, sean los responsables. Entonces yo levanté la mano y dije, yo no acepto. ¿Y cómo que no aceptas, Guadalupe? No acepto porque yo voté en contra. Entonces yo no acepto. Sí, yo no quiero No quiero estar en ese tema. Okay. Entonces dice, pero esta ya fue una decisión de partido y tú eres hombre de partido. Entonces, ¿quieres que participe? Sí. Entonces déjame a mí, pues. A mí, déjame que yo me... De acuerdo, tú eres el responsable único. Y quitó a los otros 2 que había nombrado 2 minutos atrás. Y bueno, tuve que hacer cargo del plantón y ahí tuvimos muchas diferencias. ¿Y cómo le hiciste? Nada más, o sea, había 800 personas, pero después hubo más, ¿no? No, claro, esa cosa estaba con miles y miles de gentes. El Zócalo siempre estuvo lleno. El problema era Reforma. Había también sí, claro, muchas había que caras llevar más. gente ahí. Sí, pero ahí nosotros, bueno, porque yo era el secretario general del partido y el que tenía el contacto con los dirigentes de cada entidad, muchos de ellos mis amigos de muchos años. Pues entonces comencé a hablar con los amigos y a ver, compañeros, vénganse para acá, como que, ¿para qué votaron que sí se iban a quedar y ya se fueron? Espérenme tantito. Y entonces comencé a hablar y hablar y hablar y hablar. Me di cuenta por qué ahí había un lago antes, porque llovía a lo canijo y el Zócalo estaba muy disparejo y había partes que se inundaba. Tuvimos que poner, trajimos de la central de abastos, ya, ¿no? Para hacerle un segundo piso y el agua pasara por debajo. Hicimos 1000 cosas para sostener el movimiento y el rompimiento vino cuando el tribunal resolvió. Porque entonces nos pidió que impidiéramos la toma de protesta. Si hay algún golpista aquí que él llama golpistas, es él. Porque en esa ocasión le volví a decir, no, Andrés, no puede ser eso. ¿Y por qué no, Guadalupe? Porque yo te acompañé mientras teníamos el recurso legal. Perdimos. Vamos, sí. A ver, la elección se hizo, tú tenías derecho a impugnar, como te lo da cualquier mexicano, impugnamos y mientras tanto ejercíamos presión para ver si se hacía un recuento total. Pero de todas maneras trataron de impedir la toma de protesta, ¿no? O sea, es histórico todo lo que pasó, la gente encima de otra. Sí, pero ahí votamos otra vez y nos dimos un pleito, porque yo le dije, yo no soy golpista, Andrés, y tú estás incubando el huevo del autoritarismo. Esa vez ya no voté solo, votaron 6 conmigo. Okay. Y la mayoría intentó hacer una cosa que era un absurdo, porque el Tribunal Electoral ya había resuelto quién era presidente. ¿Te acuerdas quiénes eran los que votaron? Sí, claro, pues Leonel Cota, entre otros, Miguel Barbosa, los miembros del Comité Nacional que estábamos ahí. Miguel Barbosa. Claro. Que hoy es gobernador de Puebla. Y que va a encabezar una protesta para defender lo que dijo el presidente. Desde el poder es muy fácil, ¿no? Okay. Desde el poder es muy fácil. Ahora el poder, luchando por conservar el poder contra todo valor democrático. Es que si desde el poder es muy fácil, habrá quien diga que tú dices esto porque no estás en el poder. No te tocó. Hubiera querido. La revolución. Si hubiera querido, ahí estuviera. Porque a mí también me invitaron. Sí. Claro. En 2018. En el 2018 y en el 19 y en el 20. Y todavía hay quien me invita para decirme, oye, Naranjo, ven y apoya a Perengano. Cuando Andrés se vaya, él ya se va a deslindar. Él ya ahora entonces vas a ver que no es así como es ahorita. Y yo le dije, Así les dijiste. Sí, claro. No, ¿no crees? Claro que no. Si Andrés no es Juárez, Andrés es Calles. Ah, caray. Por eso quiere un maximato. Un maximato. Por eso está buscando a la más leal. Los que están ilusionados, que es Marcelo, están ilusionados. Porque Andrés está promoviendo y todo mundo que tenga nomás 2 ojitos se dará cuenta que la candidata callista es Claudia. ¿Y Adán Augusto López, cómo lo ves? No, bueno, Adán, fíjate cuál va a ser el papel de Adán. Muy cercano, ¿no? Sí, es muy cercano, pero si tú tienes 2 corcholatas de tu confianza, que ese es el caso de Adán y de Claudia, ¿vas con la corcholata de 7 puntos o lo de 30? No, pues con la de 30, supongo, entonces,
Adiós. Matemática pura. La enorme simpatía que dispersa a Dan. Ya ves que es una castañuela el muchacho. Y Claudia, le tiran flores en la calle, pues, es tan simpática y carismática. Y la chinga, no, ellos están atenidos a Andrés. Oye, pero a ver, ¿quién era Dan Augusto López en ese plantón del 2006? Tú lo conocías desde entonces, ¿no? Pues es muy cercano al presidente, su amigo. No estaban todavía, él estaba en el PRI en ese momento. Ok. Luego cambió y se vino y fue diputado Pero en el conmigo. 2006 él no estuvo en el plantón. Claro que no, como Andrés no estuvo en el 88 con Cárdenas. Andrés llamó a votar por Salinas. Andrés se fue cuando no le dieron el municipio de Macuspana. Quería ser presidente municipal de Macuspana, no lo dejaron ser. Y entonces se vino para ser nuestro candidato en noviembre de 88. Pero todavía en junio de 88 Andrés estaba llamando a votar por Salinas. Ya. Ellos no vienen de esta lucha. Ellos son echeverristas. No son gente de izquierda. Por eso su comportamiento como lo tiene. Entonces, no, él tiene de corcholata a la que va a ser, según él, su nopalito. ¿Ah? Es Calles. No es Juárez. ¿Y crees que se deje ese tema? O sea, ¿hasta dónde puede llegar un maximato? Me decía Carlos Navarrete hace relativamente poco, no hay ningún presidente ni presidenta pelele. Uno podrá hacer lo que sea, pero te sientas en la silla y ahí sí no hay quien se mueva, ¿no? Ahí sí. Es que mi amigo Carlos, al que yo quiero tanto, se olvida de que sí hubo nopalito. ¿Ah, sí? Pues sí, después de la muerte de Obregón. Ah, bueno, en la historia. El que mandaba Calles era Calles. Sí, por supuesto. Era Calles. Hasta que llegó un Cárdenas. Hasta que llegó un Cárdenas. Ajá. Pero no le miro la finta de Cárdenas ni a Marcelo, ni a Claudia. Oye, pero en la oposición, ¿qué hay? Porque, a ver, yo aquí ya veo, pues, está Claudia, está Marcelo, está Dan y hay 50 corcholatas más, pero hay al menos 3 firmes, ¿no? O sea, los tienes claritos. ¿En oposición? En la oposición lo que tenemos que hacer es aprender de la marcha. De que ahí hay mucha gente y la marcha no fue alrededor de una persona. Esta gran movilización, que es la primera movilización nacional, esa es la característica de esta marcha, son 2. La primera nacional siempre son grandes concentraciones en el Zócalo, pero hoy se reprodujo en más de 60 ciudades y algunas de ellas muy exitosas. Nunca había ocurrido en la historia, Luis. Es la primera marcha nacional. Por eso no hay que decir la marcha, hay que decir las marchas, que son muy grandes. Y la segunda no fue alrededor de una persona, ni alrededor de un partido. Fue de una idea, de valores democráticos, de libertades. Esas 2 características nos deberían enseñar a la oposición que no andemos buscando un Mesías, que venga a pelear contra el otro Mesías. Que si logramos construir una idea suficientemente fuerte, que la ciudadanía la abrace, donde sean los ciudadanos los que estén adelante y los partidos atrás, entonces podemos ganar la elección. No tenemos que tener. ¿Es necesario el nombre? Sí, en algún momento lo habrá. A, B o C. Pero yo por eso les propongo, nuestro candidato tiene que salir de una elección ciudadana. ¿Como unas primarias? Como unas primarias. Y no se van a terminar peleando. Del PAN se pelearon muy feo en elecciones internas aquí en la Ciudad de México. No debemos, el PRD tiene su historia de las elecciones cuando internas. el INE hizo las elecciones en el PRD, no nos peleamos. Ok. O sea, el INE tendría que hacerles una elección de alianza y lo puede hacer legalmente hablando. Sí se puede hacer si lo que decimos es que vamos a elegir al candidato, al dirigente de un frente opositor. Ok. Y el INE sí tiene facultades para hacer elecciones en partidos políticos y frentes opositores. Elecciones y el hombre, abiertas, perdón. Abiertas a la ciudadanía. Todo mundo que la gente vote, que la gente se equivoque. Que no se equivoquen Alito, Zambrano y Marco. Que dejen que la gente escoja. O sea, si dejas a Alito y votan 3, va a salir con que ganaron con 6. O sea, digo, la neta. Alito ya dijo que no va a ser candidato. Y para esas fechas no va a ser presidente del PRI. A mí cuando me preguntan, ¿vas a ir con Alito? Sí, seguramente, pero Alito no será dirigente ya del PRI. Él sale en agosto del otro año. ¿No les ha hecho mucho daño ese nombre, Alejandro Moreno? Mira, cada quien mata las pulgas como gusta. Lo que yo sí sé es que necesitamos la unidad. Que el presidente lo que quiere es dividirnos a nosotros y él estar unidos con los que él quiera. Eso está más o menos, pero facilito. Y yo digo que si unidos
perdone el francés, está de la chingada ganarle. Divididos, ¿para qué ni platicamos? Pero también si ya Y saben, que si ya se saben cómo equivoque es, la ¿para qué gente. lo invitan? Que vote la gente, que voten los ciudadanos. Dice MC que tiene Ya. muy buenos candidatos. Pues que ganen la primaria. Bueno, pero MC va solo, ¿no? No. ¿O a poco ya lo están convenciendo? En eso andamos. Porque nosotros le decimos, no nos importa. Dante no se en el deja. frente. Sí, pero Dante no es el único. Y Dante tiene que entender. Todo mundo tenemos que entender que la gente nos pidió unidad. Que la gente nos pidió respetar valores democráticos. Eso es lo que nos está pidiendo la gente. ¿De dónde saldría la lana para hacer esa elección con los recortes que está teniendo el INE? ¿A poco Mira, lo alcanza deben de para pagar hacer los un- partidos. Cuando nosotros hicimos la elección, que pusimos 9,000 casillas, en la que fue electo Carlos Navarrete y que organizó el INE, esa elección costó 100 millones de pesos. 100 millones de pesos para 4 partidos de a 25 millones, gastan en otras cosas peores. Mucho más. Entonces, los partidos deben de pagar, el INE debe de organizar, que se inscriban los hombres y mujeres, que recorran el país, que hagan debates, que creen estructuras, que dejemos de hablar de las mañaneras, que pongamos agenda. No más Eso, tarde. ¿eh? No No, era hombre. para ayer esto. No, hombre. Hace 3 semanas, ¿alguien se imaginaba lo que pasó el domingo pasado? La verdad es que fue una sorpresa para mucha gente. Inesperada. O sea, ver ese tamaño de movilización fue una sorpresa. Te digo en que muchos yo sí sentidos. esperaba una gran marcha en la Ciudad de México. Lo que no alcancé a entender No, rápidamente. ver Morelia, es ver Nuevo León, Sí. ver Jalisco, Morelia, a mí en Querétaro, particular, me impactó. Yucatán, Son pasiones del Hermosillo, PAN, uno podría decirlo, ¿no? Pero- ver Morelia, pero que Morelia. ganó Morena, fue impresionante. Culiacán, Culiacán, claro, Ah, sí, con todo el Durango, tema de inseguridad. Sí, Hermosillo. sí, llamó la atención. Hermosillo, Sí, claro. que es morenista. Ya. No. Nosotros tenemos una gran oportunidad si nos pegamos con la gente. No le debemos de tener miedo. Y además, fíjate, ¿quién va a elegir en Morena? Lo que diga su dedito, ¿no? Pues contra esto, la narrativa distinta es acá, lo eligieron millones de ciudadanos al Ahora- candidato, y el que no existía hasta hace un mes, Luis, va a tener la legitimidad, hombre o mujer, suficiente para enfrentar al otro. Déjame preguntarte, Guadalupe, ¿qué tanto caso te hacen en la oposición? O sea, porque la idea no es mala, Ay, o sea, la- las ideas están la neta interesantes, que muy poco. Pero a ver si no pasa lo mismo que cuando andabas con el presidente, hoy presidente, y resulta ser que, pues, Mira, yo lo que digo de aquel tiempo del presidente es que el que cambió fue él, no yo. El que ahora quiere militarizar es él, no yo. El que quiere destruir las instituciones democráticas que construimos es él, no yo. El que corretea migrantes es él, no yo. El que no tiene sensibilidad con los niños con cáncer es él, no yo. Ese personaje no es de izquierda. Nos hace mucho daño que se piense que eso sea izquierda. Esta es una lucha entre demócratas, que puede haber demócratas de izquierda y demócratas de derecha, demócratas de centro, contra autoritarios. populistas. Populistas autoritarios. Ok. Populistas autoritarios contra demócratas es la batalla. Ellos cambiaron. No sé qué tanto caso me vaya a hacer los dirigentes de los partidos, pero si no aprendemos de las lecciones recientes, vamos a ir al fracaso. ¿No será que es momento de construir 2030 y 2024 está perdido? No. Si con 4 años no me la ando acabando. ¿Y tú quieres que me espere 8? Espérame, Luis, yo sé que tú estás joven y... No, hombre, tienes no. Y sepa Dios si vaya a haber país para el 30. ¿Tan así? Bueno, con este personaje que traemos aquí, el animalito ese que está ahí en la presidencia Ok. de la República, no manches tu vida. Ya. Es increíble lo que está haciendo y está acostumbrado a que la gente le tenga miedo, temor, ¿verdad? A lo mejor porque hay gente que tienen cola que le pisen y los agarran. Pero yo no he visto que me diga nada a mí. ¿Será porque yo sé más de él que él de mí? ¿Así? Pues fuimos compañeros, ¿no? Yo tuve la oportunidad de que me pidiera Elena que darme Lo una sé, entrevista a en el eso Rey iba. del CAS. Y se la di la entrevista después de pensarlo 2 veces. Se la di porque principalmente creo que hay que vencer el miedo. Que hay que romper el miedo. Y ahora que me dicen, no tienes pruebas, digo, la testimonial. Cualquier abogado sabe. Es una prueba en un juicio civil o penal y la mía es un testimonio. Pero si no quieres esa prueba, ve los videos de Bejarano o los de Pío o los de Martiniano o hay muchas. O ve las resoluciones del tribunal en el Claro. caso de Delfina, de cómo que obraban. Pero si no les basta, entonces yo lo reto al polígrafo, al detector de mentiras.
a ver, señor presidente, ¿es cierto o no es cierto esto que estoy diciendo? Y a ver a quién le tiembla la voz. Porque él sabe que es cierto. Y sabe que le dije que no muchas veces. Y sabe que él pedía dinero. No para él, para enriquecerse, para el movimiento. Para la causa. Y no para una elección. Cuando no había elecciones y había que sostener 6 años un gobierno legítimo, donde todos cobraban 50 mil pesos, desde secretarios y subsecretarios del gobierno legítimo. Para eso se pedía dinero. Y mucha gente lo daba de corazón y otros eran obligados. Señor presidente, de veras, es mentira lo que digo. Yo fui secretario general y presidente nacional del partido cuando usted era el señor del gobierno legítimo. ¿Acepta ir al detector de mentiras? O por lo menos mándeme a Mario Delgado si no quiere usted lastimar su investidura. Ya. Mario, ¿aceptas ir al detector de mentiras? Y ahí se aclaran paradas. Porque es el momento de perderle el miedo al presidente y de defender la democracia que tantos años nos ha tocado construir. Una democracia, a final de cuentas, un tanto incipiente en algún punto, ¿no? Sí, apenas Fueron en 20 evolución. años, 18 años. Apenas iba. Transición. Tuvimos 80 años con un sistema de partido único y apenas estábamos llegando a la pluralidad. Ya. Cuando nos quieren devolver al partido único, a la única voz, que quien no piense como Andrés, somos traidores a la patria. Eso no se lo acepto. Guadalupe Acosta Naranjo, muchas gracias por estar aquí A con ti, nosotros. Luis. A ti, Luis, muchas gracias. Gracias.